En la acera fría de una ciudad olvidada por el tiempo, un pequeño perro de pelaje marrón rojizo, ralo y cubierto de polvo, caminaba sin rumbo. Sus ojos, grandes y húmedos, llevaban el peso de quien conoció el abandono demasiado pronto. Estaba flaco, con las costillas marcadas bajo la piel fina, y en sus patas se veían las huellas de largas jornadas por callejones y esquinas. Nadie sabía su nombre, y tal vez él mismo ya lo había olvidado. Era el comienzo del otoño, las hojas caían perezosas de los árboles y cubrían el suelo como una alfombra crujiente. Los pasos del perrito sobre la grava resonaban como si buscaran un propósito, un lugar, un rostro, un gesto que le dijera, no estás solo. Mientras tanto, en un barrio no muy lejano, vivía don Ernesto, un señor de 67 años, de cabello canoso y despeinado, piel curtida por el sol y ojos grises y atentos. Viudo desde hacía 3 años, vivía solo en una casa sencilla, rodeado de recuerdos y silencios. Las paredes guardaban retratos de su esposa y de los hijos que se habían mudado lejos, dejando solo cartas, llamadas ocasionales, y la soledad. Cada mañana, don Ernesto salía a caminar por los alrededores con un periódico bajo el brazo y un café en la mano. Era un ritual silencioso, casi mecánico. Pero esa mañana, algo diferente llamó su atención. Al doblar la esquina del mercado, vio un bulto marrón acurrucado junto a un basurero. El perro, asustado, intentó alejarse, pero sus patas temblaban de hambre. Don Ernesto se agachó lentamente, sin decir nada, simplemente extendiendo la mano con un trozo de pan viejo que había guardado del desayuno. Fue allí, en ese gesto simple, donde 2 historias rotas comenzaron a entretejerse. Don Ernesto no tenía planes de adoptar un perro. En realidad, ni se le pasaba por la cabeza. Pero algo en esa mirada temblorosa y silenciosa del animal le despertó un recuerdo antiguo, el de cuando era niño y encontró a un perro herido al borde del camino. Recordaba la sensación de cuidar, de proteger, de sentirse necesario. Y ahora, tantos años después, ahí estaba, frente a una nueva súplica muda por ayuda. Llevó al pequeño perro a casa, envuelto en una toalla vieja. Lo llamó Canelo, por el color de su pelaje. Al principio, el perro era desconfiado, apenas comía y se escondía bajo la mesa. Pero con el paso de los días, comenzó a seguir a don Ernesto por la casa, se sentaba a su lado en la mecedora y dormía a los pies de la cama como si ese lugar siempre hubiera sido suyo. La rutina cambió. Don Ernesto volvió a sonreír. Comenzó a hablarle a Canelo como si fuera una persona, le contaba sobre su juventud, sobre los tiempos difíciles tras la pérdida de su esposa, sobre los nietos que casi no veía. Y el perro, con esa mirada atenta y las orejas siempre erguidas, parecía entender cada palabra. Pero la paz duró poco. En un sábado gris, mientras don Ernesto paseaba con Canelo cerca de la antigua vía férrea desactivada, escucharon ladridos desesperados provenientes de un galpón abandonado. Canelo se puso inquieto, tirando con fuerza de la correa. Don Ernesto, curioso y preocupado, se acercó con cautela. Forzó una abertura en la puerta, y lo que vio lo dejó sin aliento. Dentro del galpón, en jaulas sucias y estrechas, había decenas de perros. Algunos demasiado flacos, otros heridos. El olor era insoportable. Hombres rudos y armados organizaban cajas, gritaban entre ellos. No era solo un refugio clandestino, era parte de una red de tráfico de animales. Don Ernesto se alejó en silencio, con el corazón acelerado. Pero Canelo se quedó paralizado, con los ojos fijos en una de las jaulas. Dentro, un perro muy parecido a él sollozaba, con los mismos ojos profundos y pelaje rojizo. Como si reconociera a alguien. ¿Un hermano? ¿Un amigo? ¿Un pasado olvidado? Esa noche, don Ernesto no pudo dormir. Sabía que no podía ignorar lo que había visto. Sabía que, incluso con su edad, incluso sin influencias, necesitaba hacer algo. Pero denunciar significaba involucrarse, e involucrarse significaba correr riesgos. Pensó en los perros encerrados. Pensó en Canelo. Pensó en cómo la soledad, tantas veces, nos hace callar pero también nos enseña a escuchar. A la mañana siguiente, fue a la comisaría local. Contó todo. Dibujó un mapa. Describió a los hombres. Y, por último, pidió discreción, con la voz temblorosa pero firme. No puedo salvar a todos. Pero quizás pueda salvar a algunos. Los días siguientes fueron de tensión. Don Ernesto notaba autos extraños rondando su calle. Recibía llamadas silenciosas. Un papel fue dejado en su puerta, no te metas. Pero él no retrocedió. Canelo, como si sintiera la tormenta que se acercaba, se volvió más protector. Gruñía ante el menor ruido, no se separaba de Ernesto ni por un segundo. La conexión entre los dos se había transformado en algo más profundo que compañía, era amor, era lealtad, era valentía compartida. Hasta que, en una madrugada lluviosa, los faros invadieron las ventanas de la casa. Era de madrugada. La lluvia caía con fuerza, casi como si intentara advertir sobre lo que estaba por venir. Dentro de la pequeña casa de don Ernesto, todo estaba oscuro, en silencio. Solo el sonido de las gotas sobre el techo y la respiración suave de Canelo a los pies de la cama llenaban el ambiente. Pero entonces llegaron los faros.
2 autos. Vidrios oscuros. Motores que rugían en voz baja, como depredadores al acecho. Canelo se levantó de un salto, con las orejas en alerta y los ojos atentos a la ventana. Don Ernesto, aún medio despierto, sintió el estómago hundirse. Lo sabía. Ellos habían venido. Antes de que pudiera pensar en moverse, la puerta principal fue derribada con brutalidad. 2 hombres enmascarados entraron con violencia. Uno de ellos gritó. El viejo habló de más. Don Ernesto se levantó de la cama, tembloroso, intentando proteger a Canelo con el cuerpo. ¿Qué quieren? Esta es solo una casa. Aquí no hay nada más que yo. Sí que hay. Está tu maldita lengua, y ese perro entrometido. En ese instante, Canelo se lanzó. Como un rayo. Un animal antes tranquilo y dulce, ahora dominado por un instinto feroz. Saltó sobre uno de los invasores con un gruñido que nadie imaginaría salir de un perro de su tamaño. Mordió el brazo del agresor, arrancando un grito de dolor que retumbó por toda la sala. El otro hombre intentó separarlos, pero Canelo esquivaba con precisión, defendiendo no solo su hogar, sino al hombre que le había dado un nuevo nombre, un nuevo hogar, una nueva oportunidad. Don Ernesto, aunque frágil, agarró un viejo bastón de madera apoyado en la pared y, con un grito que parecía salir de décadas de dolor ahogado, golpeó al segundo agresor en la espalda. El sonido fue seco. El hombre cayó. La pelea duró solo segundos, pero la adrenalina hizo que pareciera una eternidad. Cuando los 2 invasores retrocedieron y huyeron tambaleándose, Don Ernesto cayó de rodillas. Canelo se acercó de inmediato, lamiéndole las manos, como pidiendo perdón por haber sido tan bravo, como diciendo, estoy aquí, todavía estoy aquí. La policía llegó poco después. Habían estado vigilando a los agresores desde la denuncia. Era una trampa, y Don Ernesto, con su valentía silenciosa, fue parte esencial de la operación. El galpón fue allanado a la mañana siguiente. Las jaulas fueron abiertas. Perros rescatados. Hombres arrestados. Y entre los liberados, aquel perro de ojos parecidos a los de Canelo era su hermano. Lo confirmaron después, mediante un chip escondido bajo la piel. Don Ernesto adoptó a los 2. La escena que quedó en la memoria de los vecinos fue la de un anciano caminando lentamente por la plaza, con 2 perros parecidos a su lado, tranquilos, protegiéndolo o quizás siendo protegidos por él. El tiempo pasó. Las calles que antes parecían amenazantes, hoy eran escenario de reencuentros y paseos apacibles. Don Ernesto, ahora una figura conocida en el barrio, se convirtió en símbolo de resistencia y ternura. No por lo que sufrió, sino por lo que eligió hacer con ello. A ojos del vecindario, él era solo un anciano simpático con 2 perros inseparables. Pero quienes conocían su historia veían algo mucho más grande, un hombre que encontró en el abandono la fuerza para volver a amar. Y 2 perros que, al ser salvados, también salvaron. Canelo, el nombre se mantuvo, era más que un perro rescatado. Era un lazo. Un pedazo de alma perdido que finalmente encontró su lugar en el mundo. Al lado de su hermano recién recuperado, que recibió el nombre de Valentín, formaban una dupla de guardianes silenciosos, leales y atentos. En los días de feria, Don Ernesto colocaba un cartelito simple en los collares de ambos. Fuimos abandonados, pero nunca estuvimos solos. Ahora ayudamos a encontrar nuevos hogares. Y así, se convirtió en voluntario en ferias de adopción. Se sentaba con los perros a su lado, contaba su historia a quien quisiera escucharla y a quien no también. La verdad es que nadie salía indiferente después de conocerlos. Un día, una niña pequeña, de cabellos rizados y ojos enormes, se sentó junto a Ernesto. No dijo nada. Solo se quedó allí, mirando a Canelo a los ojos, como si algo muy antiguo se conectara entre ellos. La madre, desde lejos, observaba emocionada. Perdió a su papá hace poco, susurró la mujer. No habla con nadie. Pero con ese perro, parece que oye algo que solo él sabe decir. Don Ernesto sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. A veces, eso es exactamente lo que necesitamos. Alguien que escuche lo que el silencio grita. La niña adoptó un cachorro esa tarde. Y antes de irse, le dio un beso en el hocico a Canelo. Fue en ese momento cuando Don Ernesto entendió que el amor, incluso cuando está herido, siempre vuelve. Y cuando vuelve, trae consigo la sanación. No solo para quien lo da, sino también para quien lo recibe. Canelo, Valentín y Ernesto continuaron sus días con serenidad. Pero en cada paso que dejaban sobre la tierra, quedaba el rastro de algo más grande, la prueba de que el abandono no define un destino. Y que nadie, absolutamente nadie, está verdaderamente solo mientras el amor aún sepa cómo volver. ¿Has vivido algo parecido con un perro? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Vamos a compartir juntos estas historias de amor y renacimiento.